Hemos calculado la primera derivada. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos. Es decir, vamos a igualar a cero la primera derivada. F' es igual a cero. La primera derivada nos resultó 2x dividido por 1 menos x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Cómo resolves esta ecuación? Si tenés una división, no hay ningún problema, porque esto es una ecuación. Todo lo que está en el denominador lo pasas a multiplicar al segundo miembro. 2x es igual a 0. 0 multiplicado por toda esta expresión te va a dar 0. El 2 lo pasas a dividir, entonces nos resulta que x es igual a 0. En este caso tenemos un único punto crítico. Tenemos un solo candidato a ser máximo o mínimo. El 0 podría ser máximo o podría ser mínimo o ninguno de los dos. Tengan claro eso. Otra cosa más, quiero también aclarar. Veamos el ejercicio anterior. Otro error que uno comete es lo siguiente. Por ejemplo, en este ejercicio nosotros tuvimos dos puntos críticos, 0 y 4. Entonces la mayoría piensa que uno de los dos tiene que ser máximo y el otro mínimo. Eso es falso. Estos dos valores podrían ser máximo. Los dos podrían ser máximo. O los dos podrían ser mínimo. O podría ocurrir que estos dos no sean ninguno de los dos. O sea, no. Podría ser que el 0 y el 4 no son ni máximos ni mínimos. A eso me refiero. ¿Sí? No generalicen. Esto, digamos, es un error que todos cometemos. Es pensar que como surgen dos, bueno, uno tiene que ser máximo y el otro mínimo. No, eso no es cierto. ¿Sí? Puede ocurrir que los dos sean máximo o los dos sean mínimo o que los dos sean asíntotas. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos el punto crítico, es el cero. Trazas la recta numérica. Vamos a ubicar el punto crítico, es el cero. Y también vas a ubicar los valores que nosotros hemos excluido del dominio. Recordad que esos valores son el -1 y el 1. Entonces el -1 está por acá aproximadamente y el 1 acá. Lo voy a realizar de la siguiente forma, ¿sí? Voy a trazar con líneas punteadas de forma vertical en ambos valores. ¿Por qué hago esto? Porque probablemente el -1 y el 1 sean asíntotas, probablemente, ¿sí? Eso no lo puedo garantizar ahora. Tendría que calcular el límite, etcétera, para ver si son o no asíntotas. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? El -1 y el 1 podría ser asíntotas o podría ser salto finito o salto infinito, cualquiera de esos tres. Bien, pero lo resalto porque sé que esos valores no lo puedo considerar al momento de ser bolsano. Recordemos que en la parte inferior vamos a escribir el signo de la derivada y en la parte superior el comportamiento de la función.
Bien, vamos a utilizar Bolzano. ¿Qué nos dice Bolzano? Bueno, por cada intervalo, sé que el uno y el -1 no son puntos críticos, eso lo sé, pero tengo que tener mucho cuidado. Vamos a utilizar este primer intervalo y voy a considerar el valor de 2. F' en 2 lo reemplazas en la primera derivada, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. 2 por 2 dividido por 1 menos 2 al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Me resultó 4/9. No me interesa el resultado, lo que me interesa es el signo. Me resultó positivo. Entonces escribes acá un positivo. Ahora vamos con este otro intervalo. F', vamos a considerar el 0,5. Reemplazas en la derivada, ¿sí? No reemplacen acá, porque acá está despejado. Tenés que reemplazar en la derivada, ¿sí? Bien, es mejor dicho, la expresión antes de igualar a 0. La expresión antes de igualar a 0 es esta que está acá. Entonces, ahora x vale 0,5. Voy a reemplazar 0,5 y ver qué signo me resulta. Me resultó 16/9. Me interesa el signo. Me resultó positivo. Bien, ahora seleccionas un valor de este otro intervalo. Podría ser el -0,5. Cualquiera menos el 0 y el -1. ¿Sí? Y si reemplazas el menos 0,5, si no me equivoco, me va a dar lo mismo, pero me va a dar también 16/9, pero con signo negativo. Ustedes lo pueden corroborar en su calculadora. Ahora, de este otro intervalo, vamos a considerar el -2. ¿Sí? Me va a resultar lo mismo. Acá, si no me equivoco, me resultó 4/9 positivo. Entonces, cuando le doy a x el valor de -2, me va a resultar el mismo valor, pero con signo negativo. Esto no ocurre siempre, ¿sí? Así que lo que les recomiendo es que ustedes hagan todo con la calculadora. Después uno con la práctica ya puede, digamos, inducir algunas cosas. Esto es negativo. Bien. Voy a resaltar el signo de las derivadas en cada intervalo. ¿Qué ocurre si ustedes no calculan el dominio? Porque cuando los exámenes eran presenciales se notaba eso para este tipo de tema. Bueno, en el poco tiempo que tengo, porque tampoco no tengo muchos años enseñando, ¿sí? Pero enseñé algunos cuatrimestres de forma presencial. Bueno, entonces en esos pocos cuatrimestres de forma presencial, noté que muchos no calculaban el dominio de la función y no calculaban el dominio de la derivada. Entonces, al momento de hacer el gráfico, por ejemplo, la recta numérica, a ver, suponete que vos no calcules el dominio, ¿sí? Y estás en este intervalo. Si no ubicas el 1 y el -1 y solamente ubicas este punto crítico, el 0, de repente al momento de ser bolsano, vos seleccionas el 1, porque es el más fácil. Y te va a botar error en la calculadora. Y lo dejan en blanco el ejercicio. Pero sabes que el 1 no lo puedes considerar porque el 1 está fuera del dominio. Esa es la importancia de calcular el dominio de la función original y de la derivada. ¿Sí? Porque si la derivada, a ver, suponete que en la derivada me resulte lo real es menos el -2, el -1 y el 1. Entonces, en la derivada, suponete que, aunque es raro que aparezca, digamos, que aparezca un ejercicio así, pero por las dudas, ¿no? Es muy raro.
Entonces, ese menos 2 quizás no te aparece fuera del dominio de la función original, pero sí fuera del dominio de la derivada. Entonces también lo ubicas acá y ese valor no lo puedes considerar para Bolzano. O sea, como que ese valor te construye un intervalo más. ¿Sí? Bien, entonces, conclusión, en esta recta numérica tenés que ubicar los puntos críticos y los puntos que están fuera del dominio para evitar confusiones. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, si acá el signo de la derivada es negativo, significa que la función decrece. Acá ocurre lo mismo, decrece. Acá crece, acá crece. ¿Siempre va a ocurrir esto? No, esto es casualidad, porque puede ocurrir que este uno que es, para mí que es un asíntota vertical, si no me equivoco, pero bueno, ustedes lo pueden corroborar. Si no me equivoco, el uno y el menos uno, por la práctica me parece que sí son asíntotas. Bien, entonces, si esta parte es positiva, no siempre este va a ser positivo. ¿Sí? No saquen conclusiones, porque también existe funciones raras donde acá es un positivo y acá es un negativo, la derivada. Entonces te cambia el comportamiento. Entonces, ustedes, ¿qué pueden hacer? En GeoGebra van a ingresar esta función original y van a poder corroborar con todas las respuestas que les voy a dar ahora del ejercicio. Bien, vamos ahora a revisar los extremos. ¿Existen o no existen extremos relativos? Por ejemplo, el menos uno no puede ser un extremo relativo porque no pertenece al dominio de la función, o sea, no tiene sentido. Y además, a la izquierda decrece y a la derecha también decrece. Con respecto al uno, tampoco podemos concluir algo, porque el uno no existe en el dominio, en primer lugar. Y en segundo lugar, acá crece y acá crece. No tiene sentido. Pero mira el cero. ¿Qué ocurre con el cero? A la izquierda decrece y a la derecha crece. Entonces el cero es un mínimo relativo. Ahora sí vamos a responder. Intervalo donde crece la función es el siguiente. De cero abierto hasta uno. Unión desde uno a más infinito. Intervalo donde decrece es desde menos infinito a menos uno. Unión desde menos uno hasta cero. Tenemos un mínimo, el mínimo es cero en X. Ahora, para que nosotros encontremos el par ordenado completo, bueno, el cero lo reemplazas en la función original. Y si lo reemplazas en la función original, cero acá, la función te va a dar cero. Te lo pueden reemplazar y obviamente nos va a dar cero. Y tenemos resuelto el ejercicio. Máximo relativo no existe. No se queden con las dudas. El uno y el menos uno me parece que sí son asíntotas. Ustedes en casa calculen el límite cuando x tiende a uno y menos uno de la función original. Y lo más probable es que les resulte un infinito. ¿Sí? Y luego lo grafican en GeoGebra y listo. Siempre resalto eso porque es importante ver los gráficos. Ahora vamos a estudiar el criterio de la segunda derivada y concavidad. Vamos a ver en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo. Y también vamos a determinar si una función tiene punto de inflexión o no tiene punto de inflexión. Criterio de la segunda derivada.
y concavidad. Si la segunda derivada es positiva, entonces f, es decir, la función es cóncava hacia arriba. Significa que el comportamiento es el siguiente. Tienen este comportamiento. Pensalo como una parábola que se abre para arriba. Ahora, si la segunda derivada es negativa, entonces f es cóncava hacia abajo. Es decir, tiene el siguiente comportamiento. Carita triste. Nosotros hemos estudiado primero la importancia de la primera derivada, ¿sí? La primera derivada nos permite saber cuáles son los extremos, en qué intervalo crece o decrece la función. Ahora, veamos la importancia de la segunda derivada. Recuerdo que en la primera parte de la materia sí les expliqué brevemente las derivadas sucesivas, ¿sí? O sea, yo te puedo dar una función y te puedo pedir calcular la primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada. ¿Qué es la segunda derivada? Bueno, es derivar la primera derivada y así sucesivamente. Entonces, recordemos, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia abajo. Otra cosa que quiero resaltar y no lo expliqué anteriormente es lo siguiente, porque eh, uno se pregunta, entiendo que para encontrar los puntos críticos, estoy con respecto a la parte anterior, la derivada lo tengo que igualar a cero para encontrar los puntos críticos. Pero ¿por qué la derivada lo tengo que igualar a cero? Esa es la gran pregunta. Aparte de entender la mecánica de cómo resolver este ejercicio, es entender por qué cada cosa es igual a este número o por qué no. Por ejemplo, este gráfico que les mostré anteriormente, ¿qué ocurre en este punto que está acá? Si trazas una recta numérica, perdón, si trazas una recta tangente, vamos a hacer de otro color. Si trazas una recta tangente en este punto, que es un máximo, recordad que la recta tangente es la derivada y la recta tangente es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto dado. Si la recta, recordad que la recta tangente es una recta, obviamente. Si la recta es horizontal, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente vale 0. Entonces, esto es una recta tangente. Significa que su pendiente de esa recta tangente vale 0. Es por esa razón, chicos, que la derivada siempre lo iguala a 0 para encontrar los puntos críticos. Lo mismo sucede acá. Tenés un mínimo. Trazas una recta tangente y ¿cuánto es la pendiente de esa recta? 0. Recordad que todas las rectas horizontales tienen pendiente 0. Por esa razón, la primera derivada nosotros lo igualamos a 0.
Por eso no lo igualamos a 1, no lo igualamos a 2, no lo igualamos a 3. Esa es la explicación. ¿Por qué lo igualamos a 0? Bien, ahora sí volvemos al criterio de la segunda derivada. Vamos a realizar algunos ejemplos para poder entender mejor todo esto. Ejemplo número 1 con respecto a este tema. No voy a escribir la consigna va a ser hallar el intervalo donde la función es cóncava positiva, es cóncava negativa y encontrar punto de inflexión. Ahora les voy a mencionar mejor de qué manera se pueden guiar. Por ejemplo, otra cosa más, eh, ya les compartí por el grupo el resuelto de esta guía, ¿sí? Y el consejo es el mismo de siempre. Primero traten ustedes de resolverlo por su cuenta y después revisan los resueltos. De esa manera están aprendiendo, porque si lo hacen de forma contraria, de nada sirve. Y les comparto para que ustedes se puedan, digamos, orientar. ¿Sí? Bien, la pregunta para estos ejercicios va a ser básicamente, vamos a la guía práctica número 4, va a ser como la consigna que aparece en el ejercicio número 8 de la guía 4. ¿Sí? Guía número 4 de análisis matemático 1, pregunta 8. Resalto esto porque la consigna de la pregunta 8 de la guía 4 va a ser para estos ejercicios que voy a realizar ahora. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejercicio número 8 de la guía 4? Indicar intervalo de concavidad positiva y concavidad negativa, hallar los puntos de inflexión. Vamos a hallar el intervalo de concavidad positiva, concavidad negativa y los puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Lo voy a explicar al final. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a considerar una función. En primer caso, una función polinómica, porque es la más sencilla y nos permite entender mejor la mecánica y después podemos ir complicando un poco más los ejercicios. F de x es igual x a la 4 dividido por 12 más x al cubo dividido por 6 menos x al cuadrado más 1. Bien, tenemos esta función y queremos encontrar el intervalo de concavidad positiva, concavidad negativa y los puntos de inflexión de esta función. Primero, calculás el dominio. No tenemos problemas porque esta es una función polinómica de grado 4. Entonces el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bien, ahora vamos a encontrar la derivada de esta función. Ojo, nosotros necesitamos la segunda derivada, pero para poder llegar a la segunda derivada, primero tenés que calcular la primera derivada. Calculás primero bueno, vale la redundancia, primero la primera derivada y es la siguiente. Bajas el 4 y le restas una unidad al exponente. Nos queda 3. Más, bajas el 3 y le restas una unidad al exponente. Y la derivada de 1, acordate que eso vale 0. F' es igual. 4 dividido por 12 es igual a 1/3. Por x al cubo más 3 dividido por 6, 1/2. Menos 2x. Bien, ahora sí tenemos la segunda derivada. Perdón, la primera derivada. Me adelanté.
Bueno, en este caso no es necesario calcular su dominio porque lo que nos interesa es la segunda derivada, ¿sí? Lo que sí podría calcular es el dominio de la segunda derivada. Entonces, ahora vamos a calcular la segunda derivada, porque lo que estamos buscando son intervalos de concavidad positiva y concavidad negativa. Calculamos la segunda derivada, esto es 1/3 por 3 por x al cuadrado, lo voy a hacer de forma inmediata, más 1/2 por 2 por x menos 2. Esto es igual a x al cuadrado más x menos 2. Bien, esto lo simplifiqué y me resultó un polinomio de grado 2. Y tiene sentido, porque la derivada lo que hace es, si nosotros estamos frente a una función polinómica, lo que hace la derivada es bajarle siempre un grado. Por ejemplo, la función original es de grado 4, el polinomio, y la primera derivada es de grado 3. Mira, bajamos un grado. Ahora, si calculas la segunda derivada, va a seguir bajando un grado más. Es de grado 3, te queda un polinomio de grado 2. Y si calculas la tercera derivada, te queda un polinomio de grado 1. Y si calculas la cuarta derivada, te queda un polinomio de grado 0. Y si calculas la quinta derivada, te sigue dando 0, sexta derivada, 0 y así sucesivamente. De 0 no puede bajar, ¿sí? No te puede quedar un polinomio de grado -1, no, eso no existe. Llegas a 0 y todas las derivadas que continúan siguen siendo 0. Porque acordate que la derivada de una constante siempre vale 0 y el 0 es una constante. Ahora nosotros vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Tomamos la segunda derivada y lo igualamos a 0. La segunda derivada me resultó x al cuadrado más x menos 2. Es un polinomio de grado 2. Si tenés un polinomio de grado 2 igual a 0, ¿qué es lo que tenés que calcular? Las raíces. Y como es un polinomio de grado 2, podés utilizar la resolvente o directamente la calculadora. Te bota las raíces. Recordemos la primera parte de la materia. A es 1, B es 1, C vale menos 2. Utilizas esta fórmula, únicamente lo voy a recordar, no lo voy a calcular. B al cuadrado menos 4A por C dividido por 2A. Pero si tu calculadora te arroja directamente las raíces, no hay ningún problema. Para ganar tiempo, yo voy a ingresar todo esto a la calculadora para que me informe cuáles son las raíces. A vale 1, B vale 1, C vale menos 2. Una de las raíces es 1. El otro es menos 2. Esas son las raíces de la segunda derivada. Es decir, son los puntos, o mejor dicho, son los candidatos a ser punto de inflexión. ¿Sí? Ahora no son candidatos a ser máximos y mínimos, son los candidatos a ser punto de inflexión. Como estamos en la segunda derivada, son los candidatos a ser punto de inflexión. Después les explico qué es qué es un punto de inflexión, ¿sí? De forma gráfica. Bien, pero estos son los candidatos a ser punto de inflexión. Voy a encerrar entre llaves. Esto es el menos 2 y el 1. Candidatos a ser punto de inflexión. ¿Sí? Por ahora son candidatos, porque no sé si son punto de inflexión. O mejor dicho, cuando menciono punto de inflexión, realmente me refiero al par ordenado, ¿sí? Y por ahora nosotros tenemos la primera componente de esos pares ordenados. Bien. Ahora,
lo vamos a resolver de forma análoga. Cuando nosotros hemos utilizado la primera derivada, construís una recta numérica y vamos a utilizar Bolzano. Vamos a ubicar los candidatos a hacer punto de inflexión. Es el -2 y el 1. En la parte inferior vamos a escribir el signo de, recuerden que SGN es signo de la segunda derivada y arriba vamos a ver el comportamiento de la función original. Lo mismo vamos a utilizar Bolzano. Por cada intervalo seleccionas un valor y lo reemplazas en la segunda derivada. Podemos comenzar por este intervalo, el orden no interesa. De este intervalo vamos a seleccionar el -3, ¿sí? Si el -3 lo reemplazas en la segunda derivada, si no me equivoco, te va a dar, veamos, -3 al cuadrado, -3 menos 2, 4 positivos, si no me equivoco. Bien, entonces me resultó positivo. Ahora seleccionas un valor de este otro intervalo. El más fácil es el 0. Bien. Bueno, acá nosotros no vamos a tener problema porque el dominio eran todos los reales, ¿sí? Entonces, si reemplazas el 0 acá, te va a quedar -2. Bueno, me interesa el signo. La segunda derivada, bueno, seleccionas en este intervalo el valor de 2. Para mí es el más fácil. Puedes utilizar cualquier otro valor. Y te va a quedar 4 también. Bien. Como en este intervalo la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Carita feliz. Como en este intervalo la segunda derivada es negativa, carita triste. En este intervalo la segunda derivada es positiva, carita feliz. ¿Qué ocurre con -2 y con 1? Son puntos de inflexión. ¿Qué tiene que ocurrir para que un punto sea llamado punto de inflexión? Tiene que ocurrir lo siguiente. A la izquierda, eh, o mejor dicho, a la izquierda y a la derecha, tiene que ser distinto. Es decir, por ambos lados no puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Tiene que ser intercambiado. ¿Sí? Por ejemplo, el -2. A izquierda es cóncava positiva. A derecha es cóncava negativa. Entonces, el -2 sí es punto de inflexión. Por ejemplo, el 1. A izquierda es cóncava hacia abajo. A derecha es cóncava hacia arriba. Entonces, el 1 es punto de inflexión. Lo podemos pensar de otra manera. A la izquierda la segunda derivada es positiva, a la derecha la segunda derivada es negativa, entonces es punto de inflexión. Es decir, no puede, el signo de la segunda derivada no puede ser igual, tanto por la derecha y por la izquierda no pueden ser iguales. Si el signo de la segunda derivada son distintos, entonces ese punto es llamado punto de inflexión, ¿sí? Lo puedes pensar como la primera vez que lo mencioné o como la segunda, ¿sí? Da lo mismo. Tiene que ser intercambiado la concavidad más rápido. Suponete que a la izquierda esto fuera cóncava hacia abajo y como a la derecha también tenés cóncava hacia abajo, entonces no sería punto de inflexión. Vamos a responder. Vamos a calcular concavidad positiva. Yo lo voy a reemplazar como una letra C. Esta es una letra C mayúscula, un signo más. Concavidad positiva tenemos desde menos infinito hasta -2 abierto, unión desde 1 a más infinito. Concavidad negativa es desde -2
hasta 1. Y vamos a ver los puntos de inflexión. Uno de los puntos de inflexión es -2. Y este -2 lo reemplazas en la función original, ¿sí? Lo vamos a reemplazar en la función original, acá. Entonces, vamos a calcular -2 dividido por 12. Bueno, el -2 tiene que estar elevado a la 4. Más -2 al cubo dividido por 6 menos -2 elevado al cuadrado más 1. Me resultó -3. Recuerden que siempre tenés que reemplazar en la función original, ¿sí? Tenemos otro punto de inflexión. En este caso es el 1. Bueno, este 1 lo reemplazas en las X. Esto es más rápido de calcular. Si lo reemplazas acá 1, 1, 1. Ah, bueno, acá se te va a cancelar. Acá te queda 1 sobre 12 más 1 sobre 6. Y eso te va a dar un cuarto. Y tenemos los puntos de inflexión. Nuevamente repito, esto es casualidad, que los dos puntos que surgieron al momento que yo igualé a 0 la segunda derivada, es casualidad que los dos, o coincidencia que los dos sean punto de inflexión, porque puede ocurrir que los dos, o uno de los dos sea punto de inflexión, o que ninguno de los dos sea punto de inflexión. ¿Sí? Tengan presente eso. Y tenemos resuelto el ejercicio. Bien, nos queda prácticamente un minuto, así que vamos a aprovechar en ir al descanso. Regresamos en 30 minutos.